Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo número 20. Y vamos a leer el versículo 7. Éxodo 20, capítulo 20, versículo número 7. Y si usted lo encuentra, me lo hace saber con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oramos. Padre, gracias por este tiempo tan glorioso que nos permites estar reunidos adorando y bendiciendo tu nombre. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, y es nuestro deseo que esta adoración suba como un incienso de olor grato delante de tu presencia, y que tú, Señor, seas propicio a nosotros. Ahora, Señor, disponemos nuestro entendimiento, nuestra atención, nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, te pedimos, y que toda obra del diablo que quiera robar, que quiera estorbar, que quiera quitar la atención, sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tome su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Esta semana estuvimos en la iglesia El Discípulo de Aldea El Progreso y les envían muchos saludos. ¿Cuántos reciben los saludos? Amén. Vamos a meditar esta mañana en el tercer mandamiento. Ha sido el propósito de mi corazón que estos domingos estemos viendo los 10 mandamientos, y ahora con la ayuda de Dios vamos a ver el tercero. Y he titulado el mensaje honrando el nombre de Dios. Amén. El primer mandamiento, si usted se acuerda, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. Amén. ¿Cómo dice? No te harás imágenes. Y el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Con la ayuda de Dios vamos a ver este mandamiento. Y hasta ahora en estos 3 mandamientos vamos a encontrar instrucciones respecto al respeto. Escúchame bien: el respeto y la honra a Dios. Amén. Recordemos, hermanos, que antes de Moisés estuvo Abraham, estuvo Isaac, estuvo Jacob. Pero antes de Moisés, Dios no se había revelado con su nombre Jehová o Yahweh, que es el nombre verdadero. Y es hasta Moisés que Dios se revela. Ahora, yo quisiera que leyéramos aquí en pantalla Éxodo 6, versículos 2 y 3, pero quise ponerlo en la Biblia textual porque modifica muy poco el hebreo. Entonces dice: y habló Elohim, que es Dios, y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Es el nombre de Dios como está escrito ahí. Versículo 3: y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Todopoderoso, pero con mi nombre Yahweh como me di a conocer a ellos. Entonces, hermanos, creo que me modificaron ahí. Sí, después de Yahweh dice: pero con mi nombre Yahweh, no como me di a conocer a ellos. Entonces, hermanos, ese versículo nos habla de que Dios no se dio a conocer con su nombre hasta Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios llama a Moisés y Moisés le pregunta: ¿y quién es quien me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice: yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Amén. Entonces, mencionamos, hermanos, que el nombre de Dios es un misterio, pero también Dios se identifica con muchos nombres. Jehová Jireh
que significa Dios es mi proveedor. Amén. Jehová Tsidkenu, que significa Dios es mi justicia. Jehová Roy, Dios es mi pastor. Jehová Shalom, Él es mi paz. Amén. Y así vamos a encontrar los nombres de Dios en diversas maneras. Entonces, el propósito, hermanos, es que nosotros comprendamos y con la ayuda de Dios yo le pido al Señor que en esta mañana salgamos entendiendo que el nombre de Dios es grande. El nombre de Dios es poderoso. El nombre de Dios es digno de respeto y de reverencia. Amén. Y eso es lo que nos dice el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mire lo que dice Jeremías 10:6 respecto al nombre de Dios: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. El nombre de nuestro Dios es grande. No lo podemos tomar a la ligera, hermanos. No lo podemos tomar a la ligera porque en nuestra mentalidad occidental, en nuestra mentalidad latina, como usted quiera llamarlo, hermanos, nosotros no consideramos la importancia de los nombres. No consideramos la trascendencia de los nombres. Es por eso que muchas veces nosotros ponemos nombres a nuestros hijos porque suena bonito, pero no indagamos cuál es su significado, qué estamos ministrando a nuestros hijos con el nombre, porque el nombre desde el punto de vista bíblico es algo muy importante y poderoso. Ahora, si para el hombre el nombre es importante, imagínese para Dios. Su nombre es grande, su nombre es poderoso y merece reverencia y merece respeto. De manera, hermanos, que debemos de ser nosotros conscientes de cómo lo usamos, no solo en nuestras conversaciones, sino también en nuestros pensamientos. Es más, hermanos, también nosotros testificamos del nombre de Dios en nuestras acciones, porque nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso, hermanos, que cuando una persona que se dice ser cristiana y comete una falta grave delante de los hombres, rápido lo señalan y dicen: oh, ese es cristiano y mire lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando a Cristo. Nosotros debemos de dar un buen testimonio delante de los hombres, en nuestro vocabulario, en nuestras acciones, incluso en nuestros pensamientos. Ahora, este tercer mandamiento era un mandamiento el cual los israelitas tenían mucho temor, y ellos por lo mismo no usaban el nombre Yahweh a la ligera. Cuando los copistas de la Biblia, recuérdense que a un inicio la Biblia tenía que copiarse a mano, no existía la imprenta. Entonces los que escribían la Biblia se llamaban escribas, y ahí aparecen mencionados los escribas en los evangelios. Entonces los escribas, cuando hacían copias de la Biblia y llegaban a Yahweh, YHWH, cuando llegaban al nombre Yahweh, ellos no lo escribían por temor a usar el nombre de Dios en vano, sino que en lugar de Yahweh ellos usaban la palabra Adonai, que significa el Señor. Amén. Entonces ellos lo hacían para no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, si nosotros pudiéramos leer hebreo, ¿verdad?, y viéramos una Biblia hebrea antigua, vamos a encontrar que cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahí dice Adonai es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque los copistas de la Biblia tenían mucho respeto al nombre de nuestro Dios. Ahora, el mandamiento no prohíbe usar el nombre de Dios. Amén. No prohíbe. Los israelitas pues tenían esa tendencia a no usarlo, pero realmente el mandamiento no lo prohíbe, sino a usarlo mal. Veamos lo que dice Éxodo 27, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poquito más
entendible para nosotros. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, ¿verdad? No hagas mal uso del nombre de Jehová, del Señor tu Dios. El Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. Entonces realmente el mandamiento, cuando dice no usarás el nombre o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, está diciendo no vas a hacer mal uso del nombre de tu Dios. No es que esté prohibiendo usar el nombre de Dios, Yahweh, Jehová, sino que está diciendo tienes que respetarlo. Amén. Tienes que respetarlo, tienes que moderar tu vocabulario cuando uses el nombre de Jehová. Ahora, los israelitas en Deuteronomio 6:13, ellos tienen por parte de Dios permitido usar su nombre en juramentos. Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y al Señor servirás y por su nombre jurarás, dice. Entonces Dios les dice, sí pueden jurar por mi nombre, pero cuando ustedes juren por mi nombre es porque van a decir la verdad. Porque si usan el nombre de Jehová en juramentos para decir una mentira, entonces ahí es donde viene. Ahí es donde viene el castigo. Y es lo que dice Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En algunos lugares, algunos países quizá, cuando alguien debe presentar algún testimonio en un juicio, es obligado a jurar por el nombre de Dios que va a decir la verdad. Yo no sé si en Guatemala se usa, no sé, quizá no. Y la verdad, hermanos, no es pecado decir yo juro por Dios que voy a decir la verdad. No es pecado. El pecado sería que lo está jurando y va a decir mentiras, ¿verdad? Ahí está el problema. Amén. Pero en situaciones cotidianas no debemos jurar, hermanos. No es necesario. No debemos decir por Dios que sí, por Diosito, dicen algunos, ¿no? No, ahí estamos usando el nombre de Dios en vano. En un juicio donde se está juzgando a alguna persona por algún delito, pues en esos casos pues es permitido, pero en situaciones cotidianas, para que alguien nos crea, para que alguien confíe en lo que estamos diciendo, decimos por Dios que sí. Ahí estamos usando el nombre de Dios en vano. Santiago 5:12. Santiago 5:12 nos dice, si pueden poner ahí Santiago 5:12 por favor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermano, ¿por qué a veces las personas tienen que jurar por Dios para que les crean? Ayúdeme usted. ¿Por qué las personas? ¿Sabe por qué? Porque esas personas en otras ocasiones han mentido y han quedado como mentirosos. Entonces para que les crean, entonces dice, por Dios que sí. Ya voy, ya no te creo, sos muy mentiroso. Por Dios que te estoy diciendo la verdad. Entonces, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser veraces, no andar diciendo mentiras, para que cuando nosotros digamos algo no tengamos que estar jurando para que nos crean. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nosotros seamos conocidas como personas que dicen la verdad, y que cuando nosotros decimos algo los demás lo crean. No, sí, si lo dice él, si lo dice ella, entonces sí es cierto, porque él o ella no dice mentiras. Pero cuando nosotros tenemos que usar ese argumento, por Dios que estoy diciendo la verdad, es porque es una persona falsa. Amén. Yo no sé si ustedes se la están agarrando para ustedes, ya es problema de ustedes, hermanos, pero al menos díganme amén, hombre. Amén.
Ahora, el problema es de que nosotros, que en nuestra cultura chapina, ya traemos desde el mundo esa mala costumbre, ¿verdad? Y hasta usan esa señal que usan para persignarse, ¿verdad? Se besan. Te estoy diciendo la verdad. No es necesario hacerlo si usted es una persona confiable, una persona que no miente, ¿verdad? No es necesario hacerlo. Y Santiago nos dice: no juren, no juren, no lo hagan. ¿Por qué? Porque pueden caer en condenación. Están usando el nombre de Dios en vano. Que su sí sea sí y que su no sea no. Esto pasó así, así, así. No te creo. Problema tuyo. Yo te estoy diciendo la verdad. Juralo. No tengo que jurar. Amén. No tengo por qué jurarlo. Entonces no estás diciendo la verdad. Ahí cree lo que vos querrás. Pero yo te estoy diciendo la verdad. No necesitamos, hermanos. Ahora, usar el nombre de Dios también a veces lo usamos en vano o lo usamos mal por lo mismo, por nuestro vocabulario. Cuando alguien recibe alguna impresión o un susto, ¡ay, Dios mío!, dice, Jesús, dicen algunos, ¿verdad? Está usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro vocabulario chapín. Es parte de nuestra cultura. Hay una frase, hermanos, que es usar el nombre de Dios en vano, y es exclusivo de los cristianos. No lo dicen los impíos. Bueno, tal vez algún impío lo diga, pero es más por los cristianos. ¿Y sabe cuál es esa frase? La sangre de Cristo, dicen, ¿verdad? Por todo dicen la sangre de Cristo aquí, la sangre de Cristo allá, la sangre de Cristo esto. Y suena como cristiano, pues está usando el nombre de Dios en vano. Amén. Ay, hermanos, que así suenan más evangélicos. No. No tiene. Mire, hermano, bueno, ese tema para otro mensaje, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros reprendemos demonios? ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Y entonces por qué decimos la sangre de Cristo? No es la sangre de Cristo. Estamos usando mal el nombre de Dios, hermano. Cierta ocasión íbamos con mi mamá y una vecina ahí, la sangre de Dios, dice. Por decir la sangre de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque es algo que está muy enraizado en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos. Pero estamos incurriendo en transgredir el tercer mandamiento, usando el nombre de Dios en vano. ¿Cómo también se transgrede el tercer mandamiento? En aquellas personas que utilizan la profecía como decir lo que quiere decir por el nombre de Dios, ¿verdad? Ay, le quiero decir a este que es un pecador porque su falda está muy corta, ¿verdad? Dice el Señor que tu falda está muy corta. Está usando el nombre de Dios en vano. ¿Y sabe lo que dice Jeremías 14:14? Dice Jeremías 14:14: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, y engaño de su corazón profetizan. ¿Qué es lo que hacen estas personas, hermano? Usan la profecía para insultar a alguien, usan la profecía para decir lo que quieren, para expresar su opinión, para imponer su gusto, para imponer su opinión. Es que así dice el Señor. Dice: si yo no estoy hablando, dice el Señor. Estamos usando el nombre de Dios en vano.
Mire, es como cuando alguien va a la tienda y dice: mire, vengo a que me fíe una libra de azúcar a nombre de, póngale a mi nombre, a nombre de Samuel Espinosa. Pero como yo soy una persona que siempre pago, utilizan mi nombre falsamente para obtener ellos algo. Entonces, de la misma manera, estos que profetizan, hermanos, usan el nombre de Dios para obtener beneficios personales. Eso es pecado. Amén. Eso es pecado. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy prudentes. Si, mire, en cierta ocasión estábamos en una reunión de pastores y un pastor hablaba de que tuvieron una experiencia en su iglesia, de que los hermanos líderes se reunieron porque estaban escogiendo el color que iban a pintar las paredes de la iglesia, ¿verdad? Y unos decían celeste, otros decían blanco, otros decían azul, otros decían rosado. Y entonces a un hermano le gustaba pues el color amarillo, ¿verdad? Y se levanta: el Señor me habló y me dijo que quiere que su casa se pinte de amarillo. Hermano, está usando el nombre de Dios en vano. Eso es pecado. Eso es pecado. El Señor me mostró en una visión, dice. El Señor me mostró en un sueño, dice. Eso es pecado, hermanos. Tenemos que tener temor de Dios. Si usted quiere dar su opinión, déla a su nombre. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo? No, hermano, para mí me gusta el amarillo, ¿verdad? ¿Por qué voy a decir, dice el Señor, que yo creo que se pinte de amarillo? No tiene ningún sentido, hermanos. Otro pastor me dice: miren, hermano, ahí en mi iglesia las hermanas cuando van a lavar al río se enteran de los chismes de la comunidad, y cuando llegan a la iglesia los profetizan. Dice el Señor que el problema que estás pasando, sí, pues oyó del problema allá en el río cuando estaban. Y ahora va a decir que dice el Señor. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es pecado, es faltarle respeto a Dios. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que no hay profecía. Claro que hay. Si nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, debemos darla con temor y con reverencia. Cuando usted mira las profecías en el Nuevo Testamento, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, Agabo era un profeta en el tiempo de los inicios de la iglesia, y Agabo tenía una palabra para Pablo, y toma el cinturón de Pablo y se lo amarra y dice: así dice el Señor, de esta manera llevarán preso al dueño de este cinturón. Hasta ahí llegó la profecía, no le agregó más. Hasta ahí, solo eso dijo. No le metió más, no le metió de su cosecha. Pero ahora, hermanos, hay una palabra y el profeta empieza a meterle un montón, porque así dice el Señor: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí. Y esos consejos Dios nos los ha dicho. Tenemos que ser muy prudentes, muy sabios. Amén. Si hay una palabra, pues dígala. Y si es cortita, 2, 3 palabras, pues solo eso es, no hay más. Para no usar el nombre de Dios en vano. Ahora, otra manera de usar el nombre de Dios en vano, pues obviamente es la blasfemia. Y eso pues se da más en las personas que no creen en Dios. Se da más en las personas que no tienen temor de Dios. Blasfeman su nombre, dudan de su poder, dudan de su autoridad, dudan de su deidad, dudan de que Él sea Dios, dudan de que Él sea el creador de todo lo que existe. Hermanos, blasfemar el nombre de Dios también es negar que Jesucristo es Dios. Hay sectas que niegan que Cristo es Dios, que dicen: Jesucristo es un hombre. Sí, fue hombre, pero también Dios. Hay sectas, hermanos, que niegan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Y eso es usar el nombre de Dios en vano.
No digamos de aquellas personas que levantan el puño para insultar a Dios y blasfemar el nombre de Dios, hermanos. Eso sucede y ahí están usando el nombre de Dios en vano. Pero a veces también los cristianos blasfeman el nombre de Dios. ¿Cómo? Con su testimonio, con su mal testimonio. O mejor dicho, provocan que los enemigos del evangelio blasfemen el nombre de Dios con su mal testimonio. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿De qué manera? Con su mal testimonio. Yo creo, hermano, que usted se ha topado con situaciones de compañeros de trabajo que dicen ser cristianos, pero se comportan como impíos, hablan como impíos. Cuando alguien cuenta un chiste grosero, ahí se queda carcajeando como los impíos. Entonces las personas que saben que es cristiano dicen, ¿y este no es cristiano, pues? ¿Y este no es cristiano? Miren cómo se comporta. Y peor, hermanos, si son enemigos del evangelio, empiezan a soltar la lengua con insultos, ¿verdad? Que cristiano aquí, que su Dios aquí, que su Dios, y empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Pero ¿quién está provocando ese supuesto cristiano que está dando un mal testimonio? Amén. Yo, hermano, me topé con muchas personas así cuando trabajaba, que se comportaban como impíos. Y es cristiano él, pero miren cómo habla, miren cómo actúa. Entonces, hermano, los impíos empiezan a blasfemar el nombre de Dios, empiezan a burlarse del nombre de Dios. Y eso lo está provocando esa persona que conoce de Dios, pero no respeta el nombre de Dios. Eso es pecado. Vemos entonces que usar el nombre de Dios en vano es un peligro en el que estamos expuestos constantemente si no somos prudentes, hermanos. ¿Ve usted la importancia de ser una persona prudente, una persona sabia? No andar soltando la boca. ¿Sabe, hermano? Porque mire, algunos hablan y bla, 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 empiezan a hablar y dicen, yo hablo porque tengo libertad de hablar, dicen. Hermanos, que la libertad no se trata de decir todo lo que uno quiere. Aquella persona que suelta su lengua y dice lo que quiere, esa persona no es libre, esa persona es esclava de su lengua. Es esclava de sus emociones, es esclava de sus debilidades, es esclava de sus frustraciones. Dicen, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que quiero. Eso es peligroso, eso es ser esclavo, hermanos, de la lengua. ¿Qué dice Proverbios 10:19? Miremos lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras que dice, no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Es prudente. Es que, hermanos, el soltar la lengua y decir lo que uno quiere, eso no es libertad. Eso es insensatez. Eso es ser necio. La persona que no tiene madurez emocional, que no tiene madurez espiritual, habla más de lo necesario. El que es maduro espiritual y emocional no necesita hablar de más, no necesita demostrar ni convencer a nadie de nada. Amén. No necesita. Ay, que yo aquí, que yo allá, que yo esto, que yo lo otro, que yo aquí, que soy esto, que soy lo otro. No. Esa es una persona débil, una persona inmadura. Pero el que es maduro, hermanos, no necesita estar hablando de más. Escucha. Es lo que dice el apóstol Pablo.
que seamos prontos para oír y tardos para ¿qué? Para hablar. Tardos para airarnos. Eso es tener, hermano, madurez emocional y espiritual, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando nosotros no refrenamos la lengua, podemos incurrir en el pecado de usar el nombre de Dios en vano sin que nos estemos dando cuenta. Porque sabe, hermano, hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y cuando se le pregunta qué dijo, ya no se acuerda qué dijo. No está consciente de lo que está hablando. O cuando se da cuenta ya ha dicho algo que no debió haber dicho. ¿Por qué? Porque no es prudente, no refrena su lengua. Ahora, hay un dicho muy popular que dice que las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos lo han oído? Las palabras se las lleva el viento. Pues ese dicho no tiene mucha razón, hermanos. Las palabras no se las lleva el viento. Y se lo voy a demostrar en Mateo 12:36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dígame si las palabras se las lleva el viento. ¿Bien? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Va. ¿Se da cuenta? ¿Por qué debemos de ser prudentes? Mire, hermano, escúcheme por favor, présteme atención. Nosotros debemos ser prudentes incluso para orar. Incluso para orar. Hermano, hay mucha gente que anda dando muy mala enseñanza y que nosotros le podemos reclamar y exigir a Dios. No, hermano. Si nosotros tenemos que presentarnos delante de Él con reverencia y temor, no exigiendo. ¿Quiénes somos para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos? Hermano, he escuchado supuestos pastores diciendo: yo estoy enojado con Dios porque no me da lo que yo pido. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios es igual que nosotros? ¿Nosotros somos iguales que Dios para ponernos de tú a tú? No, hermano, Él está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. Si Dios quiere nos aplasta como una cucaracha, pero por su misericordia no lo hace. Por lo tanto, cuando oramos debemos presentarnos delante de Él con temor y reverencia, teniendo cuidado de cada palabra que hablamos delante de Él. 1 Corintios 14:15: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué estamos diciendo cuando oramos? Si es que decimos algo, ¿verdad? Porque hay quienes solo cierran los ojos y su mente empieza a divagar. Se va para no sé dónde. Y lo que menos hace es conectarse con su Padre Celestial. Y dice: ya oré. ¿Qué? Usted no oró nada. Su mente estuvo divagando, pero no oró. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:15: oraremos con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué estamos hablando cuando oramos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué, hermanos? Porque regresamos a Proverbios 10:19: en las muchas palabras nos falta el pecado, mas quien refrena sus labios es prudente. Proverbios 18:21. ¿Qué dice Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermano, yo los miro un poco molestos. A ustedes están enojados conmigo.
Están asustados. Amén. ¿Por qué tomamos el tema, hermano, de la prudencia para hablar? Para no incurrir en usar el nombre de Dios en vano. No usemos el nombre de Dios en vano. Tenemos que ser muy prudentes para hablar. Muy prudentes. Mire, hay personas que cuando usted conversa con ellas, no lo dejan hablar. Y hablan, y hablan, ya. Sí, pero lo dejan, lo interrumpen a uno. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Escuchemos. Es más, mire, por esa situación de que solo quieren hablar, cuando les estamos hablando a ellos, ellos no están escuchando. Pareciera que nos están escuchando, pero su mente está por otro lado. No están prestando atención a lo que decimos. Y después dicen: es que usted no me dijo eso. ¿Le ha pasado a usted? ¿Verdad que sí pasa? ¿Por qué? Porque son personas que no saben escuchar. Pero usted sí sabe escuchar, ¿verdad? Usted sí es prudente para hablar. Usted sí refrena su lengua. Por eso Dios nos dio a nosotros 2 oídos y una sola boca. Imagínese que nos hubiera dado solo un oído y 2 bocas, hermano. Dios guarde. Ni para comer nos callaríamos. Entonces tenemos que ser muy prudentes, hermano. Hermano, yo le voy a preguntar algo, pero contésteselo usted, porque sé que no me lo va a responder aquí. Pero contésteselo usted. ¿Cuántos de ustedes son personas muy dadas a estar hablando? Dígase en su corazón si lo es yo. Bueno, a usted le digo, pídale a Dios que le ayude a ser prudente para hablar. Amén. Díganme amén los que no hablan mucho. Amén. Pídale a Dios que sea prudente para hablar. Porque en las muchas palabras, ¿qué dice? Volveme a poner ahí Proverbios 10:19, Luisito. En las muchas palabras, ¿qué dice? En las muchas palabras nos falta el pecado. Amén. Ahora, estamos no usando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ahora, mencionamos que en el Antiguo Testamento los israelitas procuraban no usar el nombre de Yahweh para no ser culpables de este mandamiento, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser iguales a los israelitas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha concedido usar el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. A nosotros se nos ha concedido usar el nombre de Cristo. Los israelitas no usaban el nombre de Yahweh. Ellos, si alguien lo mencionaba, no debes mencionar ese nombre. No, nosotros sí tenemos concedido, tenemos autorizado y podemos usar el nombre de Cristo. Su nombre es grande. Filipenses 2:9 al 11. Mire lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es grande, es sobre todo nombre. No hay ningún nombre que tenga más autoridad que el nombre de Jesús. Es sobre toda autoridad, hermanos. Espero, hermanos, que entendamos bien eso. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo nombre. No hay nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el mundo ahorita está en un caos. El mundo ahorita, los países poderosos están luchando por obtener el poder. China, Estados Unidos, Rusia, Irán y todos esos países, Israel, todos esos países están en guerra porque quieren ellos ser los más grandes. Pues ninguno de ellos es más grande que nuestro Señor Jesucristo. Es su nombre sobre todo nombre. Y ¿sabe qué es lo glorioso, hermanos? Que ese nombre tiene poder.
Y podemos usar el nombre de Jesús para orar. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre, que dice, en mi nombre lo haré, para que el Hijo sea para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Podemos usar el nombre de Jesús cuando oramos. Cuando el Señor Jesucristo le dijeron a los discípulos, enséñanos a orar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Oramos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pedimos algo, Señor, sáname, te pido en el nombre de Jesús. Señor, bendíceme, te pido en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame, te pido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un nombre sobre todo nombre. Y ahí no estamos usando su nombre en vano. Tenemos autorizado a usar su nombre. Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En el nombre de Jesús reprendemos todo demonio. Cuando hay algún ataque, cuando hay una situación que esté afectando nuestra vida, nosotros tenemos la autoridad de reprender todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el nombre de Jesús vamos a orar por los enfermos y van a sanar. Amén. Pero hermano, cuando yo oro no sana, sí, porque tenemos que creer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos vida. Juan 20, 31. Pero se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera, hermanos, que el nombre de Jesús es poderoso para salvar, para liberar, para bendecir, para dar vida. Y cuando nosotros lo usamos en la manera en que la Biblia nos lo autoriza, no estamos usando el nombre de Dios en vano. Amén. No estamos usando el nombre de Dios en vano. Por eso debemos usar su nombre de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, con convicción, con fe, con seguridad. Alabamos su nombre con todo nuestro corazón. Ahora, hemos hablado de que muchos de los malos hábitos de usar el nombre de Dios en vano viene de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, ¿verdad? Estamos acostumbrados a jurar, a estar mencionando el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Viene de nuestra cultura. ¿Cómo podemos cambiar eso? Efesios 4:23 dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Cambiar nuestros pensamientos. Amén. Por ejemplo, hermanos, si usted lee muchos libros acerca de cocina, ¿de qué va a estar hablando? ¿De qué? De cocina, ¿verdad? O cuando uno se va a cortar el pelo, ¿verdad? Está ahí con bastantes hombres cortándose el pelo y ellos empiezan a hablar de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a leer y ver y que cómo va este equipo, cómo va el otro, cómo va aquí, que tal jugador se lesionó, que tal otro jugador está bien, que el otro lo contrató este equipo. Y están, ¿por qué, hermanos? Porque de eso llenan su mente, ¿verdad? Y de lo que está llena nuestra mente, de eso hablamos. A otros les gustan los carros, ¿verdad? Y llena su mente de información sobre carros, que este carro aquí, que este carro allá, que este carro esto, que este carro lo otro. ¿Por qué? Porque llena su mente de eso y eso es lo que habla. Entonces, cuando dice la palabra del Señor en Efesios 4:23, renueven el espíritu de su mente, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando hablemos la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo?
Y así vamos cambiando, hermano, nuestro lenguaje. Vamos cambiando nuestra manera de hablar. Vamos siendo prudentes para hablar, para que no incurramos en transgredir el tercer mandamiento. Ahora, cuando nosotros caemos en esa situación de que, yo quisiera que Dios descendiera y Él peleara por mí, estamos mal informados, hermanos, porque nosotros tenemos su nombre. Amén. Tenemos su nombre. No es necesario que el mismo Dios descienda del cielo a pelear con nosotros. Nosotros podemos derrotar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? El nombre de Él es suficiente. El nombre de Él es suficiente. Ay, que Dios se me aparezca, dice, y que no es necesario. Tenemos su nombre. Y por lo tanto, mi propósito esta mañana, que nosotros aprendamos a respetar, primero conocer, luego respetar y reverenciar el nombre de nuestro Dios. No lo usemos como un amuleto religioso, sino utilicémoslo con entendimiento, con inteligencia, con reverencia, con fe, con seguridad, que en su nombre tenemos respuesta a nuestras oraciones, en su nombre tenemos protección, en su nombre tenemos seguridad, en su nombre tenemos bendición. Confesar cada día con nuestros labios que Jesucristo, nombre sobre todo nombre, es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Podemos usar el nombre de nuestro Señor para encontrar salvación y vida eterna. Amén. Renovemos el espíritu en nuestra mente. Cambiemos nuestra manera de pensar. Ay, hermano, pero qué difícil es. Es difícil para el que no se esfuerza. Pero para el que se esfuerza, Dios mira nuestro esfuerzo y lo recompensa. Nos ayuda, tenemos su ayuda. Tenemos su socorro. Iglesia al discípulo, cuidemos de no usar el nombre de nuestro Dios en vano. Vamos a ponernos de pie.